Una familia dividida. En la isla de Cuba, en los años tumultuosos de la década de 1950 y 1960, la revolución se alzaba como un huracán, transformando vidas y destinos en su camino. En medio de este vendaval político, una familia se encontraba dividida por lealtades ideológicas encontradas. En una modesta casa en las afueras de La Habana vivía la familia Rodríguez. Don José Rodríguez, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, trabajaba como agricultor en las tierras que poseía en las afueras de la ciudad. Su esposa, doña María, era una devota ama de casa que dedicaba su vida al cuidado de sus hijos, Alejandro, el mayor, y Elena, la menor. Alejandro había regresado recientemente de sus estudios en la universidad, donde había sido expuesto a las ideas revolucionarias de los jóvenes estudiantes que anhelaban un cambio en la sociedad cubana. Inspirado por las palabras de los líderes rebeldes, Alejandro se había unido a las filas del movimiento revolucionario, convencido de que solo a través de la lucha armada se podría lograr una verdadera justicia social en su país. Por otro lado, Elena, la hermana menor, veía la situación con ojos diferentes. Influenciada por las opiniones conservadoras de su padre, no podía entender la radicalidad de las acciones de su hermano. Para ella, la revolución solo traería caos y destrucción, y prefería mantenerse al margen de la política, concentrándose en sus estudios y en ayudar en las labores del hogar. A medida que la revolución cobraba fuerza y la violencia se extendía por toda la isla, la familia Rodríguez se encontraba cada vez más dividida. Don José, preocupado por la seguridad de su familia y por el futuro de sus tierras, instaba a Alejandro a abandonar sus ideales revolucionarios y a mantenerse al margen de la lucha armada. Sin embargo, Alejandro se negaba a escuchar los consejos de su padre, convencido de que estaba luchando por un futuro mejor para todos los cubanos. La tensión en la casa era palpable. Las discusiones entre padre e hijo se volvían cada vez más acaloradas, mientras que Elena trataba desesperadamente de calmar los ánimos y mantener la paz en el hogar. Pero era evidente que la brecha entre los miembros de la familia se estaba volviendo cada vez más profunda. Un día, la situación alcanzó un punto crítico. Durante una manifestación en las calles de La Habana, Alejandro fue arrestado por las fuerzas del gobierno. La noticia sacudió a la familia Rodríguez hasta lo más profundo. Don José se sentía culpable por no haber podido proteger a su hijo, mientras que Elena estaba angustiada por el peligro en el que se encontraba su hermano. Con el tiempo, Alejandro fue liberado, pero su experiencia en prisión solo fortaleció su determinación de luchar por la revolución. Mientras tanto, la situación en Cuba seguía siendo cada vez más volátil, con enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes que estallaban en todas partes. Finalmente, la revolución triunfó y Fidel Castro llegó al poder, poniendo fin a décadas de dictadura. Sin embargo, la victoria vino acompañada de nuevas divisiones y desafíos para la familia Rodríguez. Mientras Alejandro celebraba la victoria de la revolución y se unía al nuevo gobierno como defensor de los derechos de los campesinos, don José veía con desconfianza los cambios que se estaban produciendo en el país. La familia Rodríguez había sobrevivido a la revolución, pero las cicatrices de aquellos años turbulentos nunca desaparecerían por completo. Aunque seguían unidos por el amor familiar, las diferencias ideológicas seguían separando sus corazones, recordándoles que, incluso en los momentos de cambio más profundo, el verdadero desafío era encontrar la manera de seguir adelante juntos, a pesar de todo.